Gracias, Padre, te damos por esta mañana tan hermosa. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que donde hay dos o más invocando tu nombre, en medio de nosotros estás. Te necesitamos para que nos des esa revelación, nos hables a nuestro corazón, a nuestra mente, Padre, para poder entender las grandes maravillas, el amor tan inconmensurable con que tú nos amas y que has hecho este pacto y que todo ha sido, Señor, por amor a nosotros. Así que abre nuestra mente y nuestro entendimiento. Te pedimos que dejemos todo pensamiento, que dejemos toda distracción para que podamos concentrarnos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues entonces veremos ahora este nuevo pacto. Hemos hablado ya mucho de muchos pactos del antiguo pacto que es la ley, ¿sí? Hemos hablado de muchos pactos y ejemplos que Dios nos da a través de toda la Biblia. Siempre está mencionando el pacto, el pacto, el pacto. Hay gente que dice que es de las cosas más importantes de la Biblia y es de lo que más habla Dios en la Biblia. En el Nuevo Testamento mucha gente dice lo más importante es el reino de los cielos, pero a través de toda la Biblia hablamos del pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? ¿Sí? El pacto que hizo Dios, vamos a ver, el nuevo pacto es un pacto que hace Dios consigo mismo, jurando por él mismo, cuando sabiendo que nosotros le íbamos a dar la espalda, le íbamos a fallar y lo íbamos a traicionar, ¿sí? Y encontramos en la palabra de Dios, en las escrituras, todo lo que implica este pacto que voluntariamente Dios ha hecho con el hombre. Es el mismo Hijo de Dios que hace este pacto con su Padre, un pacto de sangre. ¿Dónde vemos esto? ¿Por qué estamos diciendo esto? Fíjense, este pacto lo describe desde antes en el Salmo 89, 19. Dice, desde antes les hablaste a tus fieles, ¿sí? Dice, yo he puesto ayuda con fuerza sobre un guerrero, he enaltecido a uno escogido de mi pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde antes Dios escogió y levantó a alguien, a un guerrero, y él puso la fuerza sobre este guerrero, a quien enalteció escogiéndolo de mi pueblo. Y en el 27 dice, yo también le pondré por primogénito. ¿De quién está hablando? De Jesús, que fue escogido por Dios desde antes. Dice, más alto que los reyes de la tierra. Para siempre le confirmaré mi misericordia y mi pacto será firme para con él. Está hablando que está haciendo un pacto con su primogénito, con Jesús. Estableceré su linaje para siempre y su trono como los días de los cielos. ¿Sí? Y aquí está hablando, sabemos que es un salmo, sabemos que es David está hablando esto, pero Dios está dando una profecía, está hablando mucho más. Sabemos que el pacto que hizo con David fue que siempre alguien de su linaje se sentaría para siempre. Dios, ¿y quién era? Dios encarnado, Jesucristo, hombre, que se iba a sentar para siempre. Él ahorita está sentado a la diestra de Dios Padre, pero Él regresará para reinar por los siglos de los siglos, ¿sí? Y entonces, fíjense, dice en Juan 12:49, porque yo no hablé por mí mismo, está hablando de Jesús, ¿sí? Con autoridad, sino que el Padre que me envió, o sea, ¿quién lo envió? El Padre. Él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. Y yo quiero que vayamos
en este momento, ¿sí? Y dice que hemos visto todos estos pactos a través de toda la Biblia, y regresemos porque estamos hablando de Jesucristo, hombre, y estamos hablando del mismo Hijo de Dios. ¿Cuándo se dice, cuándo hizo Dios este pacto? ¿Sí? Fíjense, a través de estos pactos vamos conociendo el corazón de Dios, el amor de Dios para con nosotros. Él nos creó a su imagen y semejanza en amor, pero nos dio algo importante. El amor se da en la libertad. Lo hemos dicho muchas veces, yo no te puedo obligar a amarme. Dios no nos obliga a que lo amemos, porque el amor solo se da en la libertad. Y sabiendo que íbamos a usar esa libertad, íbamos a fallar, Él no se dio por vencido. Dios no se dio por vencido contigo ni conmigo, ¿sí? Por su gran amor, porque ese amor es eterno. Y conociendo nuestro futuro de pecado, de la humanidad que iba a pecar, entonces Él hace un pacto. Y dice su palabra que no hallando por quién jurar, juró por sí mismo, porque no hay nada más grande y más sólido que nuestro Dios. Él juró por sí mismo. ¿Dónde vemos revelado este pacto? Este pacto lo vamos a ver revelado en Génesis 15, del 9 al 17. ¿Y cómo hemos ido a ese pasaje? Y cada vez que vamos a ese pasaje, ese pacto que hace con Abraham, encontramos algo nuevo, una nueva revelación, y vamos a ver esta revelación. Abraham le dice Dios que parta los animales a la mitad. Imagínense, él parte unos animales, se trae unos carneros y trae todos estos animales, pártelos a la mitad. Imagínense toda la sangre que estaba allí al partir esos animales, desde la cabeza hasta la cola, y tenía que ponerlos uno al lado del otro. Ya lo hemos descrito. Ahora imagínense todo ese baño de sangre que había allí, ¿sí? Y un pacto se hace entre dos personas, y ambas tienen que pasar entre los animales muertos. Es un camino a la muerte. Que Dios me parta y me mate igual a estos animales si yo no cumplo mi pacto. Y Abraham, él no sabía qué iba a pasar, y ya lo hemos dicho, pero él sabía lo que era partir estos animales, que era un pacto de sangre a muerte. No puedes retractarte de un pacto de sangre como este. Y entonces él se duerme y viene una gran noche sobre él, todo está oscuro, y en medio de la oscuridad, así como estamos tú y yo ahorita, en medio de tanta maldad, de tanta oscuridad, entonces se aparece, ¿quién? Dios mismo, el horno humeante. Pero además del horno humeante hay otra persona, ¿sí? No es Abraham, no somos nosotros, no es un humano, es una antorcha. ¿Y qué significa esa antorcha? Están pasando por en medio dos personas, ¿sí? Dios Padre como un horno y Dios Hijo, porque Jesús es la luz del mundo, pero no encarnado, sino en espíritu. Su mismo espíritu están caminando, haciendo ese pacto de sangre a muerte, Dios Padre y Dios Hijo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos allí cómo Dios hace un pacto con su propio Hijo, jurando por Él mismo, ¿sí? Entonces, ¿dónde vemos esto? ¿Cuándo se hizo este pacto? Este pacto se hizo con Abraham, nada más con Abraham desde entonces, no. Vamos a ver cómo, y lo vimos la clase pasada,
que Dios, sabiendo que íbamos nosotros a caer y a pecar, Él no quiso separarse de nosotros, y aún en nuestro pecado, en siendo enemigos de Dios, traicionando a Dios, Él va y dice: no quiero tus holocaustos, no quiero todos esos ceremonias que haces y todos esos sacrificios. Lo vimos, ¿verdad? Sacrificios y holocaustos no quiero, porque tu corazón no está allí, no es mío, ¿sí? Entonces, quien dice: aquí, yo estoy aquí, yo voy para hacer tu voluntad, su propio Hijo, Jesús, dice: yo voy a ir y voy a cumplir la voluntad tuya, Padre, porque ellos no pueden. Y por amor Jesús lo hace, ¿sí? Y por eso decimos: ¿desde cuándo esto? Desde la eternidad, porque acuérdate que Dios, Él ve el final, Él escribió el final desde el principio. En Génesis 1:1, Él lo escribió hasta Apocalipsis, y Él es eterno y Él lo ve de esta manera. Y sabiendo quiénes somos nosotros, nos alcanza con su mano de amor. Y Jesús dice: yo iré y pagaré por todo lo que ellos están haciendo. Y entonces Dios hace un pacto con su Hijo. ¿Cuáles son los términos de este pacto? Porque cuando tú haces un pacto, pacto quiere decir testamento, un nuevo pacto, ¿sí? Un nuevo testamento. Por eso dice que eso es todo en un contrato. No es lo mismo un contrato. Un contrato nosotros decimos: ah, bueno, pues no lo hice o tú no cumpliste, pues entonces ya queda invalidado el contrato o el pacto, ¿sí? Y así pasó con nosotros, con Dios, al invalidar su pacto que había hecho con nosotros. Pero fíjense, ¿por qué? Porque nosotros rompimos el pacto. Pero desde antes Dios ya había preparado esto, y Dios le había dicho a su Hijo. ¿Y qué le prometió? ¿Cuáles son los términos de este pacto entre Dios y su Hijo Jesucristo en espíritu, pasando a través de esos animales? Fíjense, dice: yo le pondré por primogénito, le dice a Jesús: te voy a poner por primogénito, más alto que los reyes de la tierra, y para siempre mi misericordia estaré contigo, ¿sí? Y mi pacto será firme contigo. Estableceré tu linaje para siempre y tu trono como los días de los cielos. Y entonces en este pacto, fíjense qué es lo que dice Jesús, siempre lo está diciendo. Dice en Juan 12:49, lo que decíamos ahorita: Jesús no estaba hablando por él mismo, eran los términos del pacto que Dios había hecho desde la eternidad con Jesús. Era parte del pacto, y lo estamos aquí diciendo: yo no hablo por mí mismo, yo solamente estoy cumpliendo el pacto que hice con mi Dios, con mi Padre, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de qué decir y de qué de hablar, ¿sí? Son los términos de ese pacto. Y sé en Juan 12:50 que su mandamiento es vida eterna, porque así lo había dicho Dios. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal y como el Padre me lo ha hablado. Y en Filipenses 2, del 6 al 11, ¿qué era este pacto? ¿Qué le dijo Dios? ¿Cuál era el pacto que hicieron ahí? Le dijo: te vas a despojar de todo lo que es tu deidad. Y nos dice en Filipenses 2, del 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él pactó con su Padre, y su Padre le dijo: te vas a desvestir de toda tu deidad, ¿sí?
se despojó a sí mismo. Te vas a despojar de todo, tomando forma de siervo, y vas a ser siervo, hecho semejante a esos hombres malvados, inicuos, traicioneros. Tú te vas a hacer hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Te vas a humillar a ti mismo y vas a ser obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Ese es el pacto que estaban haciendo el Padre y el Hijo. Y en Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Nos está describiendo Dios, ¿sí? Mas el Señor cargó sobre él toda la iniquidad de nosotros. Y le dijo: y tú, todas esas ovejas descarriadas que agarraron por su camino, yo les dije cuál era el camino que debían seguir, pero se dispersaron. ¿Y sabes qué? Tú vas a cargar sobre tus hombros toda la iniquidad de todos ellos. Y en Jeremías 33:6 dice: he aquí que yo le traeré salud y sanidad, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y también a ellos, a los que no merecen nada, a ellos tú les vas a llevar salud y sanidad, los vas a sanar, vas a hacer milagros. Yo prepararé cada milagro, porque así lo dice Jesús. Yo no hago nada que mi Padre no me haya mostrado. Y vas a darles salud, los vas a sanar, los vas a alimentar, los vas a curar y les vas a revelar mi paz y quién es, y mi verdad, que eres tú, el amor de Dios hecho hombre. Y en Isaías 61:1, ¿qué es lo que en el pacto, qué es lo que le dice Dios a su Hijo? Voy a poner mi espíritu en ti. Vas a tomar la forma, vas a despojarte de tu deidad, vas a tomar la forma de hombre, pero yo pondré mi espíritu en ti. Y así dice Jesús, el espíritu en Isaías 61:1, el espíritu del Señor, de mi Padre, está sobre mí, porque me ha ungido. Y así le dijo Dios: te ungiré, te ungiré. ¿Para qué? Para que lleves buenas nuevas a los afligidos. Y dice Jesús: me ha enviado. O sea, no soy yo. Él me envió en ese pacto. Dice: me envió para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y liberar a los prisioneros. Todos esos términos del pacto están aquí en la Biblia. Y dice la palabra de Dios: y ellos se van a alegrar cuando te vean entrar. En Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno. Vas a humillarte, vas a ser humilde y les vas a llevar la salvación, y vas a ir montado en un asno, ¿sí? Y te voy a decir cómo vas a nacer. En Isaías 7:14, todo esto es 700 años antes, pero mucho antes, mucho antes de que sucediera todo esto Dios le está diciendo al mediador de nuestro nuevo pacto, a Jesús. Y dice en Isaías 7:14, he aquí, una virgen concebirá. Vas a nacer de una virgen, ¿sí? Y vas a nacer tú, y te van a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Van a saber que yo te mandé.
y que eres el mismo Dios, ¿sí? Y en Malaquías 3:1, mucho antes, dice, he aquí envío a mi mensajero, dice Dios. ¿A cuál mensajero? Al mensajero del pacto, aquí lo dice, Malaquías 3:1. Y preparará camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en que ustedes se complacen. Ese mensajero yo lo estoy mandando porque yo hice un pacto con él. Y ahora Jesús está en pacto con Dios, ¿sí? Y fíjense cómo dice, pero entonces, ¿cómo Jesús va a hacer todo esto? ¿Por qué? Porque en Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, aquí está mi siervo. Ya le dije que él se va a despojar de todo y él viene a servir. Y entonces, desde mucho antes, él dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Estoy haciendo un pacto contigo, mi hijo. Te voy a mandar y vas a hacer todo esto. Pero el pacto, mi lado del pacto, dice el Padre, yo te voy a sostener, hijo. Yo te he escogido, mi escogido en quien mi alma se complace. Yo me complazco en ti, mi hijo. ¿Recuerdan cuando baja la paloma, el Espíritu Santo? He aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Me voy a complacer en ti y yo te voy a sostener. Y dice, he puesto sobre él mi espíritu, porque no lo voy a dejar ahí solo. Yo le he dado mi mismo espíritu, dice el Padre, y él traerá justicia a las naciones. No clamará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Qué estaba diciendo? No te voy a poner una corona y vas a ir a las calles y van a decir, este es el edicto del gran Rey Jesucristo. No, no vas a andar así. Fíjate, y dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea, sino que traerá la justicia con fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? No quebrará la caña cascada. Nosotros, dice la palabra, que somos como unas varitas que nos quebramos, ¿sí? Jesús no vino a arrasar con nosotros. Y a veces somos la luz del mundo, a veces somos unas velitas que apenas, que ya nos estamos apagando, ¿sí? Él no vino a decir voy a acabar contigo, no. Él viene a traer la justicia con fidelidad. Y entonces yo digo, ¿y esto cómo? ¿Pero qué tiene que ver conmigo este pacto? ¿Sí? Este pacto lo está haciendo Dios con su Hijo para venir al mundo como siervo. ¿Sí? ¿Y cuál es entonces? Y ahora, ¿qué, cómo va a cumplir Jesús este pacto? Y Jesús dice, sí, yo acepto este pacto y yo, dice, desde Isaías 56, yo voy a cumplir mi palabra. Voy a venir como siervo, yo sé lo que me espera y voy a pagar y voy a vendar, ¿sí? A todos los afligidos. Y entonces en Isaías 56 dice, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban. Él sabía lo que venía. Dice, yo cumplí, Padre, mi pacto. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Era parte del pacto que habían hecho el Padre con el Hijo, ¿sí? Y fíjense, ¿cuándo se hizo este pacto? ¿Desde cuándo
está este pacto? ¿Con Abraham? No, mucho más antes. En segunda de Timoteo 1:9 dice: fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, porque Dios ya sabía que íbamos a pecar, a fallar, que íbamos a hacer ofrendas y holocaustos, pero que una y otra vez no íbamos a poder alcanzar a cubrir todo el pecado que siempre el humano está sujeto a ese pecado. Estaba, porque oye esto. Él nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Dios ya sabía que tú ibas a fallar. Dios ya sabía las obras que ibas a hacer. Obras y que queríamos nosotros con nuestras obras, queremos ser buenos. Y por más que tratamos, no logramos llegar a la estatura de la santidad de Dios. Sí. Y Dios tenía un propósito desde antes del comienzo del tiempo para ti y para mí. No conforme a lo que íbamos a hacer, sino que conforme al propósito que Dios tiene para tu vida y para la mía. Y que ese propósito no lo íbamos a poder cumplir en nuestras fuerzas. Y entonces Él fue el que nos salvó y nos llamó con santo llamamiento desde antes del comienzo del tiempo. En Tito 1:2 dice, en Tito 1:2 está hablando de la verdad, es el apóstol Pablo, y esta verdad en el versículo 2 dice, está basada en la esperanza de la vida eterna que el Dios que no miente pactó, prometió, pero la palabra original es pactó desde antes del comienzo del tiempo. Desde antes del comienzo del tiempo, Dios ya había pactado con su Hijo, sabiendo y conociendo que nos íbamos a ir detrás de ídolos, que íbamos a hacer holocaustos y ritos y cosas, pero nuestro corazón iba a estar lejos de Él. Y entonces, fíjense, esta verdad está basada en la esperanza de la vida eterna que Él nos prometió, el que Él pactó desde antes del comienzo del tiempo. ¿Y cuándo es el comienzo del tiempo? Pues lo vemos en Génesis 1:1, en el principio, en el comienzo. Ahí entra el relojito, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis. Pero Dios acá, lo que es Dios, ya había pactado desde antes del comienzo del tiempo. ¿Y qué era lo que tenía que hacer Jesús? Fíjense, en Hebreos 2:12 dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez, yo pondré mi confianza en Él, y otra vez, yo y los hijos que Dios me dio. Ahí estamos nosotros. Porque tú puedes decir, bueno, ese es el pacto que hizo Jesús, pero nosotros invalidamos el pacto porque no cumplimos sus mandamientos, porque hacemos muchas ofrendas y sacrificios y eso no es suficiente para Dios, no le agrada a Dios, porque volvemos a hacer lo mismo, porque nuestro corazón está lejos de Él, ¿sí? Pero aquí es donde entramos nosotros. Esto nos pertenece, somos parte de ese pacto que Dios hizo con su propio Hijo, porque dice en Hebreos 2:12 que Jesús puso su confianza en Él, y yo y los hijos que Dios me dio. Él
le dio a Jesús los hijos, todas las generaciones que iban a creer en Él. Y allí estamos tú y yo. Y en el Salmo 89, 28 vemos esto. Dios le está hablando de su Hijo. Para siempre le confirmaré mi misericordia y mi pacto será firme con Él. Está hablando el Padre al Hijo. Estableceré, aquí estamos nosotros, estableceré su linaje. Nosotros ahora somos linaje suyo, su linaje para siempre y su trono como los días de los cielos. Si sus hijos, ahora fíjense nosotros, ¿qué es el pacto? ¿Qué significa este pacto para nosotros? Dice, si sus hijos, ahí estamos nosotros, dejan mi ley, claro que la transgredimos, y no caminan en mis juicios, si profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión. Sí, porque tenemos consecuencias de lo que nosotros hacemos. Pero entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a salir de ese pacto porque nosotros no pudimos cumplir ese pacto? Estamos en Cristo, estamos en Jesús. Y entonces, cuando tú crees en Jesús, entras en ese pacto. Y hoy lo que dice Dios, sí, cuando hagan mal, los corregiré. Les diré que no están haciendo bien. Sí, dice aquí, voy a castigar con vara su rebelión. Salmo 89, 33. Pero no retiraré de él mi misericordia, ni falsearé mi fidelidad. No profanaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Sí te voy a castigar, sí tengo que redarguirte, sí tengo que castigarte con vara tu rebelión, pero nunca, nunca apartaré mi misericordia y mi fidelidad de ti. ¿Por qué? Porque lo he dicho y no profanaré mi pacto. Ese es el Dios en quien confiamos. Ese es el Padre en el cual nosotros tenemos esta verdad absoluta, no por nuestros méritos, sino por ese pacto que Él hizo con su Hijo y que ahora nosotros estamos en el pacto junto con Él. ¿Por qué? Porque lo vimos y dice, por eso Cristo ahora es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de esas transgresiones que nosotros hacemos, que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados, los que hemos entrado en Jesús y a través de Jesús en ese pacto, recibamos la promesa de la herencia eterna. Estamos escondidos en Cristo, estamos junto con Cristo en ese pacto. Nosotros no lo pudimos cumplir, pero Él sí, y en Él, allí estamos. Y lo dice tan claro, fíjense en este pasaje, en Juan 17 lo dice claro, porque Dios, ¿qué le había dicho Dios? Vas a pasar por todo esto, vas a cumplir cada cosa del pacto que hemos hecho tú y yo, mi hijo.
pero en ti, en ese pacto, van a entrar todos los que crean en ti. Y entonces, y fíjense, porque lo dice tan hermoso el Señor, es parte de ese pacto. Y dice, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, en Filipenses 2:9, ya leímos que Él se iba a humillar, que iba a venir, que iba a hacerse hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero luego, parte del pacto le dice Dios, sí, tú vas a cumplir eso. Y yo, esto es mi promesa del pacto. Dice, por lo cual, Filipenses 2:9, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Yo te levantaré y te glorificaré para que tú me des la gloria. Y te voy a dar un nombre que es sobre todo nombre. Y toda rodilla se doblará ante ti y te confesará como su Señor. Y para gloria de Dios Padre. Y entonces vemos que esto que le promete el Padre al Hijo en este pacto, lo vemos en Juan 17. Fíjense, Jesús es la última oración que Jesús hace. Y dice, Él está hablando, platicando con su Padre. Él está orando al Padre. Y esto es lo que le dice. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Y según esa promesa que había pactado Dios, glorifica a tu Hijo, porque tú me dijiste que me ibas a glorificar. Glorifica a tu Hijo. ¿Para qué? Aquí lo dice, lo acabamos de leer, ¿sí? Para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí está en Filipenses 2:16, ¿sí? Y ahora en Juan 17, Jesús le está recordando el pacto al Padre. Para que el Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Él está diciendo, yo cumplí. Aquí está mi parte del pacto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. No te distraigas. No andes viendo otras cosas. Hay uno solo, un único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Quita tus ojos ya de todas esas cosas. Hay un solo Dios y un solo Jesús. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Yo te he glorificado en la tierra, porque este fue el pacto que hicimos. He acabado la obra que me diste que hiciera. Aquí está, Señor. He cumplido mi parte del pacto. Ahora pues, según lo que Dios le había dicho, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Imagínense el anhelo de Jesús después de que había pasado por todo. ¿Cuál era el anhelo de su corazón? Regresar al Padre, regresar a su Padre. Glorifícame tú al lado tuyo con la misma gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y dice,
He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que del mundo me diste. Aquí entramos nosotros al pacto. Escúchalo. Tuyos eran, pero tú me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras, cada palabra que yo he dicho, les he dado. Y ellos la recibieron. ¿Las has recibido? ¿Has recibido tú las palabras, cada palabra que Jesús ha dicho? Olvídate de lo que dicen los demás. Hay una sola verdad, que es Jesucristo. Dice, y han conocido, porque ese es todo. ¿Para qué queremos hablar? ¿Para qué queremos escuchar la palabra? ¿Para qué queremos escuchar a Dios? Para conocerlo verdaderamente. Y a Jesús, que salí de ti, dice, yo salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Este es para los que están entrando al pacto con Jesús. Los que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, los que tienen otros dioses, otros ídolos, los que piden... Aquí lo está diciendo claramente. Ellos han creído que yo soy tu Hijo y que tú me enviaste. Y aquí venimos nosotros. Yo te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, los que creen en mí, los que han dejado todo para saber que soy yo el mensajero de tu pacto eterno. Dice, porque tuyos son, y todo, aquí estamos, y todo lo mío, le dice Jesús al Padre, es tuyo. Y todo lo tuyo es mío, eres mi Padre. Tú me has dado todo y todo lo mío es tuyo. Y tú, Padre, me has dado todo a mí. Y he sido glorificado en ellos. Y yo ya no estoy en este mundo. Yo ya me voy contigo, donde me voy a sentar a tu diestra. Y me darás esa gloria que yo perdí, pero que ahora tú me regresas. Dice, yo ya no estoy en este mundo, pero ellos sí están en este mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. Vean el corazón de Jesús, Padre Santo, a los que me has dado. ¿A quiénes? A ti y a mí, que hemos dejado todo, que hemos creído en este Hijo de Dios. Dios mismo hecho carne, por amor vino a tomar tu mano, a rescatarte de donde estabas. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Dice, y en el 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Sí, el mundo los aborreció. Dice, no ruego que los quites del mundo, que los guardes del mal. Es parte del pacto. Así como Dios guardó a Jesús y lo sostuvo con su mano fuerte y le dio su espíritu para guardarlo del mal. Lo mismo está diciendo Jesús, ahora trayéndonos a ese pacto. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ya no eres ciudadana del mundo. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Hay una sola verdad, Jesucristo, porque tu palabra es verdad. Y así como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo, porque ellos se van a quedar aquí. Tú y yo nos quedamos aquí en el mundo, estamos en el mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Estaba hablando de sus discípulos
Y mira en el 20, ahí estamos tú y yo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste. Oye esto, cuando tú entras en el pacto a través de Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, que sean perfectos en unidad, que sean perfectos en unidad. Yo no sé dónde andas tú o con qué andamos distraídos, pero aquí está la unidad. Estamos en unidad con Jesús. Él es uno con el Padre y nosotros uno con Jesús. Y ahí estamos en ese pacto. Dice, porque donde quiera que yo voy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, esté en ellos y yo en ellos. Jesús te está diciendo que desde antes de la fundación del mundo, aquí lo dice, desde antes de la fundación del mundo, Dios amaba a su Hijo, y desde antes de la fundación del mundo, Dios te amaba a ti con ese gran amor, y ahora tú estás en ese pacto. ¿Estás en ese pacto? ¿Eres uno con Jesús? ¿Has dejado atrás todas esas cosas que a Dios no le agradan, que no sirven para nada? Holocaustos, sacrificios, tratando de hacer las cosas por tu propio esfuerzo, por tus obras. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te amó y te dio un propósito y te creó con ese amor y ese propósito. Pero ese propósito solamente se cumplirá cuando entiendas que ese pacto que hicieron el Padre con el Hijo siendo uno, tú también, al creer y desechar todo lo demás, puedes ser uno con Jesús en ese amor que Dios te amó y te ama. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta revelación tan hermosa. Gracias, Padre, porque sabemos que solamente podemos entender el amor tuyo a través del amor con que Jesucristo vino a nosotros y nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, y nunca quebrantó el pacto que hizo desde la eternidad por amor contigo, Padre. Y a través de él, nosotros que no pudimos cumplir ningún pacto, que tratamos siempre de hacer sacrificios y obras, Señor, que a ti no te agradan, solamente quieres nuestro corazón con el único mediador, el único que murió por mí, el único que pagó por todo lo que yo hice y estoy haciendo y haré, por todos mis pecados, y me limpió. Y ahora me presento ante ti, Señor. Nos presentamos ante ti, limpios con ese amor que tú has dicho, que sí, habrá vara de castigo, pero que nunca apartarás tu amor y tu misericordia y tu fidelidad.
de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.